Bien, ¿qué tal? Buenos días, Dios les bendiga. Es un placer saludarles en este domingo 16 de enero del 2022. Mi nombre es Sigfredo Varela, soy el pastor de la Iglesia Bautista Betel y precisamente hoy, en este día domingo, 10:30 de la mañana, estamos en la escuela dominical y nos da mucho gusto poder recibirle y también nos da mucho gusto que usted nos pueda recibir en su casa a través de esta transmisión, esperando pues que todo lo que hoy usted escuche sea de bendición para su vida. La escuela dominical estamos iniciando prácticamente en la segunda carta de los Corintios. Hoy estaremos viendo el capítulo número 2. Así que le invito a que tome su Biblia, la abra en la segunda carta de los Corintios, capítulo número 2, y siga con nosotros en este estudio que tendremos hoy. Si usted no estuvo el domingo anterior, ni los anteriores, bueno, le invitaría a que usted pudiera entrar a la página de Facebook de la iglesia y poder irse a los 2 domingos anteriores para que pues usted pueda empezar desde el capítulo 1 de la segunda carta de los Corintios y pueda hilar todo lo que estamos viendo. Bien, nuevamente una cordial bienvenida de parte de la Iglesia Bautista Betel y pues vamos a ir a Dios en oración para que sea Él quien nos dirija en esta mañana. Le invito a que cierre sus ojos junto conmigo y oremos al Señor. Señor, te damos gracias por tu amor, te agradecemos tu infinita misericordia y agradecidos contigo, Señor, por permitirnos llegar hasta este domingo 16 de este 2022. Gracias, Señor, porque nos has cuidado, porque nos tienes con bien y porque en medio de cualquier circunstancia, Señor, tú estás ahí. Y, Señor, te pido que en esta mañana tu palabra expuesta llegue hasta lo más profundo de nuestro corazón, de nuestra mente, Señor, y que lleve fruto. Te ruego también que uses mi vida, mi voz, Señor, y que pueda transmitir tu palabra de una manera clara y sencilla. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, gracias a Dios porque nos permite estar aquí. Abra su Biblia y quiero comentar algo del contexto. Recuerde que esta carta, la segunda carta de los Corintios, Pablo la escribe después de haber él mismo recibido una carta de parte de la iglesia donde se le pregunta algunas cosas a Pablo. Pablo en esta segunda carta a los Corintios nos deja ver su corazón, esa parte humana del apóstol Pablo donde nos deja ver sentimientos, emociones. Recuerda que una de las preocupaciones principales del apóstol Pablo acerca de la iglesia era principalmente por lo que estaba pasando ahí adentro. Una de las cosas que sucedía es que había conflictos en cuanto a los liderazgos, había lealtades mal entendidas respecto a líderes de la iglesia, había también dentro de la iglesia falsos maestros o profetas, y además había gente que estaba de alguna manera criticando o menospreciando o poniendo en tela de juicio el ministerio de Pablo. Pablo escribe esta segunda carta a los Corintios y Pablo les habla pues de su deseo de visitarles nuevamente, pero obviamente quería Pablo ir pues con un corazón lleno de gozo y de alegría por verles. Por eso es que Pablo en el capítulo 2 empieza diciendo: esto pues, dice Pablo, determiné para conmigo. Es decir, Pablo había tomado una decisión muy personal después de las cartas que él mismo recibió, los informes que le dieron acerca de lo que estaba pasando ahí en Corintio. Entonces Pablo determina, toma la decisión, dice, no ir otra vez a ustedes con tristeza. Es decir, Pablo deseaba visitarles, pero él había decidido no ir con carga en su corazón, con tristeza, porque recuerde que a Pablo le dolía lo que pasaba en la iglesia. Y me parece que si nosotros pensamos en nuestro contexto como creyentes, como líderes pues de la iglesia, gente que estamos al frente pues de algún grupo, al frente de la iglesia, como pastores, diáconos, los misioneros que están al frente de la iglesia, pues de alguna u otra manera tenemos que entender que pues se involucran sentimientos porque somos seres humanos, apreciamos la iglesia y eso implica pues que también nos duelen las cosas que suceden, nos entristecen también las cosas que pasan, incluso también en muchas ocasiones nos lastiman las cosas que podemos estar experimentando dentro a veces de la misma iglesia. De ahí la importancia que como creyentes tomemos en cuenta pues que como familia de Dios, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, estamos puestos para ser de bendición para los demás. No estamos puestos para lastimarnos o para hacernos algún daño. Pablo sí
y expone obviamente lo que él estaba sintiendo por lo que estaba pasando, porque había gente dentro de la iglesia que estaban menospreciando su ministerio, estaban poniendo en tela de juicio el llamado que que Jesús le había hecho a Pablo. Por eso es que Pablo quería ir, pero no quería ir con esa tristeza en su corazón. Dice Pablo en el versículo 2, porque si yo los contristo, es decir, si yo voy con carga en mi corazón y los entristezco, ¿sí? Por la manera en que yo llegue o las cosas que yo les diga, entonces pregunta Pablo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? El deseo de Pablo siempre es fortalecer, animar, pero obviamente tenemos que entender que también el líder también sufre, también se entristece, también se duele de las cosas que suceden, y Pablo obviamente como cualquier líder, como cualquier pastor o cualquier que está a cargo de una iglesia, pues no quiere pues llevar tristeza, sino llevar ánimo, llevar gozo, llevar alegría, pero Pablo pues les expone y les deja ver pues que él también tiene sentimientos, que él también se entristece y que su deseo no es llegar con tristeza, porque si él llega con tristeza y entristece a los demás, entonces Pablo se pregunta, entonces, si yo los contristo, ¿quién será luego el que me alegre? ¿Quién me va a animar? Sino aquel a quien yo mismo contristé. Recuerde que Pablo animaba a los hermanos, les fortalecía, pero cuando Pablo también en muchas ocasiones les llamó la atención, les señaló algunos errores, y esto obviamente ocasionó también tristeza en aquellos que eran señalados o también les causó vergüenza a los que eran de alguna manera descubiertos en algunas cosas que estaban haciendo y que estaban fuera de la moral bíblica o de la enseñanza bíblica. Entonces Pablo, pues obviamente su deseo es llegar y ser siempre de ánimo. Pablo tampoco tenía el deseo en su corazón de llegar a estar reprendiendo o estar señalando. Lo que él quería es que precisamente la iglesia fuera una iglesia saludable, una iglesia sana. Y me parece que ese es el deseo de cualquier pastor, que la iglesia sea una iglesia sana. Obviamente entendemos que dentro de la misma iglesia, pues sabemos diferentes personas con diferentes personalidades, con diferentes contextos y que, bueno, llevamos a la iglesia, incluso llegamos al evangelio con toda una carga de circunstancias que en muchas ocasiones, si no le dejamos todo al Señor, si no dejamos que Él sea el que gobierne nuestra vida y que su Espíritu Santo sea quien nos transforme, definitivamente que vamos a estar ocasionando nosotros mismos problemas dentro de la iglesia. ¿Por qué? Pues por nuestro propio temperamento, nuestro propio carácter, que no es controlado por el Espíritu Santo. Entonces Pablo, él quiere llegar, tiene el anhelo de visitar la iglesia, pero llegar con el deseo de animarles. Pero obviamente una iglesia en la que estaban pasando cosas difíciles, conflictos entre los mismos hermanos, conflictos que había entre hermanos y que además había un grupo de personas que estaban atacando el ministerio de Pablo. Entonces Pablo obviamente pues, no podía hacer como que no pasaba nada, pero su deseo era llegar él con un mensaje de ánimo, de alegría. Dice el versículo 3, y esto mismo les escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debería gozar. Pablo como cualquier creyente y cualquier, pues, no sé, hablando de un pastor, por ejemplo, hablando de alguien que llega a la iglesia y que tiene liderazgo, el deseo obviamente de cualquier líder espiritual es llegar precisamente no con tristeza de parte o sin tristeza, puede decir, no con tristeza acerca de aquellos por quienes debería sentir gozo. Es decir, el líder debe gozarse con todos los creyentes. Y Pablo, lo que decía Pablo es que él no quería llegar o que cuando llegue, o sea, él escribe esto precisamente porque no quiere llegar con tristeza por aquellos por quienes debería sentir gozo. Y es que realmente sucede esto. Todo creyente deberíamos gozarnos por los demás creyentes, o sea, gozarnos en la manera en que los demás sirven, gozarnos por lo que los demás hacen. Eso debería ser la vida de la iglesia, gozarnos con los que se gozan, sin sentir tristeza o llorar con los que lloran. Pero aquí el problema era que Pablo decía, yo no quiero llegar y sentir tristeza por aquellos por quienes debería gozarme, porque había gente que le estaba causando a Pablo tristeza,
está causando dolor, porque recuerde que había quien estaba menospreciando, criticando el ministerio de Pablo. Y esto sucede en nuestros días, pero es importante, sí, qué cosas digo yo, o sea, qué cosas platico. Pablo estaba siendo atacado y él, pues él quería alegrarse por todos, pero obviamente Pablo pues sentía tristeza de aquellos pues que lo atacaban, que hablaban mal de él, y por eso dice Pablo, y esto mismo yo los escribí para que cuando llegue yo, dice Pablo, no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debería gozar, confiando en ustedes todos que mi gozo es el de todos ustedes. Pablo se gozaba con los hermanos. El gozo de Pablo, la alegría de Pablo era los creyentes, la iglesia. Y esa es la misma alegría de cualquier ministro, cualquier líder espiritual, se goza en los demás. Y yo creo que usted ha experimentado esto cuando usted ve la manera en que están sirviendo los demás, la manera en que están adorando, alabando al Señor, la manera en que están llevando la obra del Señor adelante. Es un gozo ver a gente servir. Es decir, nos gozamos en los hermanos, en la misma iglesia, en las hermanas, en los niños, en todos. El problema que Pablo aquí menciona es que él no quería sentir tristeza por aquellos por los que debería sentir gozo. Y me parece que si nos ponemos nosotros ahora del otro lado, ya no en las sandalias de Pablo, sino ahora vamos a ponernos del otro lado. Y me parece que si usted y yo somos parte de una iglesia, tendríamos que ponernos de ese lado, pues, y preguntarnos, ¿estoy yo causando tristeza a mis hermanos por mi actitud, por lo que yo hago, por lo que yo digo? ¿Estoy yo causando tristeza o yo estoy siendo de gozo para los demás? Mi actitud, mi manera de conducirme, la manera en cómo yo sirvo, en cómo me comprometo, lo que yo estoy haciendo dentro de la iglesia, ¿está causando gozo a los demás? ¿O soy yo el que está causando tristeza? ¿Es mi actitud la que está causando dolor? ¿Estoy lastimando a otros por lo que yo digo, por lo que yo hago? Si nos ponemos de este lado, yo creo que es importante porque pues Pablo tiene un liderazgo específico, ¿no? Era un apóstol de Jesucristo, como él mismo lo dice desde el versículo 1 del capítulo 1. El problema es que había gente dentro de la iglesia que estaban hablando en contra de Pablo, y esto obviamente le generaba tristeza, le generaba dolor. Pablo se sentía lastimado, y él mismo decía, yo no quiero sentir tristeza por aquellos por los que yo debería gozarme, por aquellos que debería sentir gozo. Yo no quiero sentirme así. Dice el versículo 4, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón les escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que les tengo. Pablo les dice que por lo que estaba pasando en su corazón, recuerde que Pablo, y bueno, y no solo Pablo, yo creo que todos debemos entender que en este caso los siervos del Señor también lloran, también sufren, también les duele, también se sienten tristes, y Pablo lo escribe porque por la mucha tribulación y angustia del corazón, Pablo abre su corazón a la iglesia y les dice, o sea, hay tribulación en mi corazón y hay angustia, les escribo con muchas lágrimas, es decir, hay tristeza, hay dolor. Recuerde, pues que había dolor por las circunstancias que ya he comentado, ¿no? Había ataques directos contra el ministerio del apóstol Pablo, había ataques directos contra la iglesia porque había falsos maestros, había gente que se había infiltrado en la iglesia para enseñar cosas diferentes, para enseñar cosas que no eran parte de la doctrina de los apóstoles. Estaban empezando a vivir una vida muy light dentro de la iglesia, ya no estaban tan preocupados por vivir en santidad. Bueno, todo lo que estaba pasando en la iglesia, pues era tristeza para Pablo, le causaba dolor. ¿Sí? Y bueno, y obviamente los ataques contra él. Pablo les dice, les abre su corazón, les dice, con muchas lágrimas les escribí, pero escribo esto no para que ustedes se contristen, sino para que sepan cuán grande es el amor que les tengo. Esto les escribo no para hacerlos sentir mal ni para que se entristezcan, sino para que sepan el amor que les tengo. Miren, definitivamente que el amor por la iglesia debe ser un amor genuino.
Y esto no solamente del ministro, o del pastor, o de quien esté al frente. El amor por la iglesia debe ser de todos los creyentes. Debemos amar la iglesia, debemos amarnos unos a otros. Y entre esos otros están todos los que formamos parte de la iglesia, ¿sí? Y bueno, Pablo les hace ver pues, que les ama tanto que se preocupa. Y sea una preocupación genuina para el apóstol Pablo. Así que si nosotros nos ponemos tanto en las sandalias de Pablo como del otro lado, en este caso la iglesia de Corinto, podemos ubicarnos y entender que necesitamos amar a la iglesia, necesitamos amar a quienes nos presiden, quienes nos dirigen, quienes nos enseñan. Tiene que haber un amor mutuo, porque ese es lo que el Señor mismo enseñó, que nos amemos los unos a los otros. Incluso el mismo Señor Jesús nos ordena amar incluso a nuestros enemigos. Así que independientemente de quienes estemos dentro de la iglesia o quienes estemos al frente, la Biblia nos enseña que nos amemos unos a otros. Y yo sí les animaría que amáramos la iglesia, que tuviéramos una preocupación genuina por la iglesia y que demostráramos el amor a todos los que la conformamos. Y el amor se demuestra pues en un compromiso real, una entrega genuina, un deseo de servir al Señor, de edificar la iglesia del Señor y no causar nosotros tristeza precisamente en los hermanos en la iglesia, que es lo que Pablo estaba queriéndole decir a los hermanos ahí en Corinto, que había dolor en su corazón, que él quería llegar pues, con gozo, no quería sentir tristeza ni sentir dolor por aquellos por quienes debería gozarse. Dice el versículo 5, Pablo hablando también de su corazón dice, pero si alguno me ha causado tristeza, es decir, Pablo está consciente pues de que obviamente pues hay dolor en su corazón, hay tristeza, hay gente en la iglesia que le ha causado dolor, pero Pablo dice, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos ustedes. Y es que así es. Recuerda que somos el cuerpo de Cristo. Si alguno de nosotros ataca a cualquiera del miembro de los creyentes, está atentando o atacando a la iglesia en general. Por eso Pablo dice, miren, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, en cierto modo. Y dice, y para no exagerar, porque esto no es una exageración. Si yo critico a un solo hermano de la iglesia, estoy criticando a la iglesia en general. Por eso les he estado diciendo en esta clase escuela dominical que nos amemos, que amemos la iglesia. Si nosotros criticamos a un hermano de la iglesia, estamos afectando a la iglesia del Señor. Y Pablo lo dice, y dice Pablo, incluso ahí está entre paréntesis, por no exagerar. Porque esto no es una exageración, somos el cuerpo de Cristo. Y en otras cartas Pablo lo dice, cuando un miembro se duele, todos se duelen con él. Si yo critico, si yo lastimo a un miembro del cuerpo de Cristo, obviamente estoy agrediendo, estoy siendo hostil contra el cuerpo de Cristo. Entonces Pablo por eso dice esto. Pues. Y esto tiene que ver mucho con la unidad, pues, con el sentido de pertenencia. Y bueno, Pablo, y creo que ya lo dije en otra de las clases, Pablo, aunque no pertenecía o no era parte permanente de una iglesia local, él tenía un sentido de pertenencia con la iglesia de Cristo, ya sea la de Corinto, la de Tesalónica, la de Éfeso, la de Galacia, cualquiera de las iglesias a las que Pablo le escribió carta, podemos ver el sentido de pertenencia que tenía el apóstol Pablo, mismo sentido que tenemos que tener nosotros con la iglesia local y con cualquiera de las iglesias de Cristo. ¿Por qué? Porque somos el pueblo de Dios. Dice el versículo 6, le basta a tal persona, ¿a cuál persona? Pues a aquella persona que de alguna manera está entristeciendo al apóstol Pablo por la actitud. Recuerde que aquí pues obviamente tiene que ver mucho con la disciplina, porque Pablo ya desde la primera carta a los Corintios ya había recomendado a la iglesia aplicar disciplina a aquellas personas que estaban causando problemas dentro de la iglesia. Sí, ya había sugerido Pablo que se aplicara disciplina, así que dice, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Recuerde que el consejo desde la primera carta era aplicar disciplina.
Y bueno, cuando hablamos de disciplina también es un tema que muchas veces no quisiéramos tocar. ¿Por qué? Porque pues, no entendemos, desconocemos lo que es la disciplina bíblica. Sí, nos olvidamos pues o no queremos tocar ese terreno de la disciplina porque que pensamos que disciplinar a alguien es como falta de amor, pero definitivamente que la disciplina, al contrario, la disciplina es una muestra del amor. Por eso Pablo dice, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, ustedes más bien deben perdonarle y consolarle. Recuerda que la disciplina bíblica es por amor, pues, y para restaurar, pues. Sí, de hecho la misma Biblia dice que la disciplina al presente no parece causa de gozo, pero con el tiempo trae fruto apacible, porque la disciplina obviamente a nadie nos gusta, pero si amamos y queremos restaurar a la persona, si queremos, como dice Pablo, queremos restauración en la persona, tenemos que aplicar disciplina. Y la disciplina es precisamente para que tenga su efecto. Y una vez que la disciplina tiene su efecto, llevar a la persona al arrepentimiento, entonces lo que el creyente o la iglesia debe hacer es perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Es que mira, la disciplina que el apóstol Pablo indica en la primera carta a los Corintios es que con tal persona, o sea, se le expulse de la iglesia, no se tenga comunión con la persona. Pero a veces pensamos que esto de no tener comunión, de no tener compañerismo, de tenerlo como gentil y publicano, de con los que con ellos ni siquiera comas, pensamos que eso es algo muy drástico y es falta de amor, pero al contrario, es que la soledad de un creyente por, por, eh, por, eh, por tenerlo fuera de la comunión, esa soledad es la que le va a llevar a experimentar precisamente el dolor por haber pecado, pues, por haber hecho lo que hizo. Y eso lo va a llevar al arrepentimiento. Pero a veces no queremos que la persona experimente esa soledad, pues, la falta de compañerismo, el aislamiento, el no disfrutar de ese compañerismo es lo que le va a llevar a la persona a reconocer su pecado y su condición delante del Señor y de la iglesia. Pero si no aplicamos disciplina o si pensamos que esta disciplina bíblica es muy dura, pues entonces no va a haber restauración, no va a haber reconocimiento. ¿Y pues por qué? Porque dice, bueno, puedo hacer lo que sea, al cabo pues sigo teniendo mi lugar, sigo teniendo compañerismo, sigo disfrutando de los privilegios del compañerismo y de la unidad. Por eso es importante atender lo que la Biblia dice, y Pablo por eso es que dice en el versículo 7, así que al contrario, después de la disciplina y que la persona regresa, deben perdonarle y consolarlo. ¿Para qué? Para que no sea consumido de demasiada tristeza. Cuando la persona que es disciplinada entiende y reconoce su condición y regresa arrepentido, el papel de la iglesia es perdonar y consolar, no antes. El problema es que a veces ni siquiera hay arrepentimiento y ya estamos consolando y apapachando y dando palmaditas. Entonces tenemos que tomar en cuenta el propósito de la disciplina, porque Pablo está hablando de un caso, de una circunstancia en donde se aplicó disciplina, en donde obviamente la actitud de la iglesia ante el disciplinado tiene que ser una actitud bíblica. Dice, por lo cual os ruego que confirmen el amor para con él. O sea, ya era alguien en específico, que seguramente por lo que dice la carta, había regresado en arrepentimiento, había pedido perdón a la iglesia, pero bueno, aquí la iglesia es muy probable, por lo que dice Pablo, por lo que recomienda es que le perdonen y que le consuelen, para que la persona no sea consumida de demasiada tristeza porque ya regresó. Dice, por lo cual les ruego que confirmen el amor para con él. Pues. Una vez que la persona que es disciplinada se arrepiente y regresa con un arrepentimiento genuino, el papel de la iglesia es perdonarle, consolarle y confirmarle el amor, porque recuerda que la disciplina siempre lleva como propósito la restauración. No es un castigo,
Es una disciplina porque se le ama a la persona. Entonces, si amamos a las personas, hay que ayudarles a que maduren, a que crezcan. Si es necesario, pues, disciplinar, con el propósito de que haya reconocimiento de pecado, que haya arrepentimiento, y eso obviamente les haga volver precisamente y puedan disfrutar pues de todo del compañerismo que hay dentro de la iglesia. Dice el versículo 9, porque también para este fin les escribo, para tener la prueba de si ustedes son obedientes en todo. Es decir, Pablo les escribe también con el propósito de ver la obediencia de la iglesia, la obediencia de los creyentes, porque también para este fin les escribí. O sea, también porque Pablo, recuerde que pues, la primera carta de los Corintios, donde se tocan temas muy fuertes dentro de la iglesia, y Pablo hace la recomendación, y luego viene esta segunda carta que vemos aquí, sí, donde Pablo, en la primera carta vemos que Pablo responde a muchas preguntas también. En esta segunda carta, Pablo pues la manda porque recibe informe de lo que está sucediendo, y Pablo pues les dice en el versículo 9 que también para este fin les escribo, para ver si están obedeciendo, porque ya les hice recomendaciones, vuelvo a escribirles y quiero ir a visitarles, dice Pablo, pero no quiero ir con tristeza, porque yo quiero gozarme con aquellos por los que debería gozarme, y no quiero llegar con un corazón triste, sino que les escribo previamente para que cuando yo vaya, entonces, pues las cosas sean distintas. Para tener la prueba de si ustedes son obedientes en todo. Versículo 10, y al que ustedes perdonan, yo también. O sea, Pablo quiere llegar, sí, y que ya la iglesia haya resuelto sus conflictos internos, conflictos en los que Pablo ya les dio la recomendación. Entonces, Pablo dice, si ustedes perdonan, o sea, yo también perdoné, o sea, yo no tengo que estar ahí, dice Pablo, porque soy parte de la iglesia. Entonces, si ustedes, dice Pablo, al que ustedes perdonen, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por ustedes lo he hecho en presencia de Cristo. Pablo era un hombre pues pues que tenía un corazón en similitud al corazón de Cristo. Pablo dice precisamente esto, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, es decir, lo he hecho, por ustedes lo he hecho en presencia de Cristo. Pablo estaba consciente que el Señor Jesús tenía conocimiento de lo que había en el corazón de Pablo. Pues. Por eso Pablo dice, si ustedes perdonan, yo también perdono, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, porque obviamente lo he hecho, por ustedes lo he hecho. Pues. O sea, Pablo, por amor a la iglesia, estuvo y ha estado dispuesto a soportar cualquier circunstancia. Y lo vemos por la carta en la que escribe, porque Pablo sabía lo que estaba pasando en Corintios, sabía que había gente en contra de él, pero pues Pablo dice, pues si ustedes perdonan, yo perdono, ¿sí? Porque también lo que yo he perdonado, si algo he perdonado, lo he hecho en presencia, por ustedes y en presencia de Cristo. Es decir, Cristo es testigo de que mi corazón no guarda resentimiento, no guarda rencor. Mire, yo creo que tenemos que vernos a nosotros mismos desde esta perspectiva. Pues. ¿Cómo está nuestro corazón en cuanto al perdón, en cuanto al pedir perdón? ¿Cómo está nuestro corazón en relación al amor que debemos tener por la iglesia? ¿Cómo está nuestro corazón y cuáles son nuestros pensamientos acerca de la iglesia, de los hermanos en Cristo? Porque el Señor es testigo de lo que hay en nuestra mente y también de lo que hay en nuestro corazón. Dice el versículo 11, y Pablo da la razón por qué Pablo está diciendo todo esto, hablando del perdón, hablando del amor, de confirmar el amor, del consuelo, hablando de la disciplina. Dice Pablo en el versículo 11, ¿para qué? Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Recuerde que el pleito o la lucha que tiene el enemigo Satanás no es contra Dios, es contra la iglesia. Entonces Pablo recomienda que la iglesia sea una iglesia saludable, que no permitamos como iglesia que Satanás tome ventaja alguna, dice Pablo, pues no ignoramos sus maquinaciones. Mire, no ignoramos la manera en que el enemigo trabaja. El problema es que nos
nos usa, pues. El enemigo usa al mismo creyente para ocasionar problemas dentro de la iglesia. Y Pablo afirma, no ignoramos sus maquinaciones, es decir, sabemos, porque mire, yo creo que estamos bien conscientes cuando algo no está bien, cuando lo que estamos diciendo, o sea, todos sabemos que cuando estamos criticando a alguien, no es lo correcto, pues. Y eso es una de las estrategias del enemigo, pues. Les dice Pablo, hey, estemos en orden, amémonos unos a otros, perdonémonos, ¿sí? Confirmémonos el amor, pues, para que Satanás no gane ventaja. ¿Por qué? Mire, una de las oraciones de Jesús, si usted va a Juan capítulo 17, se va a encontrar que Jesús oraba por la unidad de los discípulos, la unidad de la iglesia. Entonces, el propósito del enemigo es precisamente desunir a la iglesia. Entonces, cualquier comentario, cualquier actitud que lleve el propósito de desunir, de dividir, es una maquinación del enemigo. Y dice el apóstol Pablo, o sea, no ignoramos las maquinaciones de Satanás, así que pues pongamos atención a esto para que Satanás no gane ventaja alguna, es decir, no hay que darle ni tantita ventaja al enemigo, porque pues el trabajo del enemigo es un trabajo continuo. La Biblia lo describe como león rugiente, lo describe como un león rugiente buscando a quien devorar. También la Biblia menciona que él anda con los dardos de fuego para ver a quién puede atacar. Entonces, no ignoramos sus maquinaciones, sabemos de qué manera trabaja. Entonces, estemos atentos y no permitamos que seamos instrumentos de Satanás. Entonces, cualquier cosa que pueda provocar desunión, que pueda dividir, cualquier crítica a cualquier hermano, hermana, al liderazgo, cualquier crítica, pues es reprobable, es darle lugar al enemigo, darle ventaja alguna. Y mire, yo creo que debemos amar tanto a la iglesia que debemos cuidarla y no dar lugar, como dice el apóstol Pablo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, porque Pablo se incluye en el sentido de pertenencia. Yo creo que también es algo en lo que debemos trabajar. ¿Qué tanta pertenencia tengo a la iglesia local? Pues también debemos trabajar en eso, porque si no tengo pertenencia a la iglesia local, y aunque soy parte de la iglesia, pero no tengo pertenencia, pues estoy en riesgo, de ser yo mismo el causante de algún problema, pues. Porque si no hay pertenencia, no hay amor por la iglesia. Si no hay pertenencia, no hay esa necesidad de comunión, de compañerismo. Y mire que esta circunstancia de pandemia lo que ha hecho es que pues, nos ha alejado bastante por el distanciamiento. Hay gente que se distanció hasta de la conexión. Entonces me parece que eso habla pues de qué tanta pertenencia hay o tenemos dentro de la iglesia. Y Pablo dice en el versículo 11, tengamos cuidado. Pues. ¿Para qué? O sea, ¿por qué Pablo anima a la iglesia a mantener en esa unidad, el amor unos a otros, el perdón, el considerarnos como lo que somos, partes del cuerpo de Cristo, miembros los unos de los otros? Recuerda que Pablo amaba a la iglesia, tenía sentido de pertenencia con la iglesia y se preocupaba por ella. De la misma manera nosotros tendríamos que preocuparnos. ¿Estamos al tanto de las cosas que están pasando? ¿Estamos al pendiente de las necesidades de nosotros, de los hermanos de la iglesia? Anhelamos estar ahí, nos duele tener que suspender las reuniones virtuales, nos duele y estamos esperando el momento de conectarnos con la iglesia. Quisiéramos que hubiera más momentos, más encuentros virtuales con esta circunstancia. ¿Cuál es nuestro sentir respecto a esto? Tenemos que evaluar nuestra vida, porque si no, entonces estamos dándole ventaja al enemigo. Y recuerde el versículo 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Pablo está afirmando que conocemos, no es algo que no sepamos. Sí, no ignoramos las maquinaciones del enemigo, pues, sabemos de qué manera trabaja. Sabemos que su propósito es restar, es matar, destruir, robar. Ese es el propósito. Entonces no ignoramos sus maquinaciones. Por lo tanto, entonces,
no permitamos que gane ventaja alguna sobre nosotros. Me parece que en este tiempo de inicio de año es un buen momento para ponernos atentos y empezar a, a hacer lo que nos toca y no darle lugar al enemigo, no permitir que tome ventaja, pues no ignoramos sus maquinaciones. Versículo siguiente: cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Pablo está hablando pues de su sentir. Pablo era un hombre transparente. Mostraba Pablo su sentimiento, y eso no significa debilidad, porque mire también, a veces pensamos que mostrar lo que sentimos es signo de debilidad, y pues no, la debilidad no tiene nada que ver con el abrir nuestro corazón y que la gente pueda ver que sentimos. Al contrario, yo creo que es más muestra de debilidad el ser herméticos, porque eso habla de inseguridad, sí, eso habla de querer proteger, y solamente busca protegerse quien se siente débil, que se siente vulnerable. Entonces, hablar de los sentimientos, Pablo estaba hablando de su sentir. Pablo dice, llegó a Troas para predicar el evangelio, y aunque se le abrió puerta, pues no tuvo reposo, dice Pablo, en mi espíritu, sencillamente porque no hallé a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Tito era un discípulo, muy amigo de Pablo, un joven también. Bueno, no porque Pablo también fuera joven, sino que ya ven que también está Timoteo, otro de los compañeros de Pablo, que también era joven junto con Tito. Pablo pues dice que pues, no estuvo tranquilo, pues, porque quería ver a Tito y no lo pudo ver. Entonces pues no tuvo reposo, aunque se le abrió puerta, aunque hizo lo que hizo, pero pues tenía el anhelo de ver a Tito. Versículo 14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Me parece que este versículo 14 debe animarnos en el sentido de que Pablo agradece de que en Cristo siempre lo lleva de triunfo en triunfo. Entonces, Pablo afirma pues que la victoria siempre la da el Señor. Voy a volver a leer el versículo 14. Mas a Dios gracias, dice Pablo, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Es decir, independientemente de las circunstancias y de lo que podamos sentir por las circunstancias, el triunfo nos lo da el Señor, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Es decir, el creyente, independientemente de las circunstancias y de las emociones que pueda sentir, la presencia de Cristo en su vida se hace notoria, pues. Metafóricamente se huele, pues. Hay el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Este pasaje soy así algo extraño, pero quiero que entendamos que para Dios el ser humano es grato olor de Cristo, porque fue la vida de Cristo la que agradó al Señor. Fue la vida de Cristo, esa vida en obediencia, la que pudo llevar a Jesús a la muerte en la cruz, de tal manera que es la vida de Cristo la que agrada al Señor. Así que la vida de Cristo es la que es olor grato para el Señor, pues. Independientemente de que algunos crean y otros no, el olor grato y la vida de Cristo es la que agradó al Señor. Por eso dice el pasaje, porque para Dios somos grato olor de Cristo, en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, pues. O sea, porque aun cuando Cristo murió, precisamente para que el ser humano pueda reconciliarse con Dios, esto no implicaría que todos creerían. O sea, porque hay gente que no quiere creer, entonces no significa que porque no creen, la muerte de Cristo fue en vano. O sea, la muerte de Cristo fue precisamente para que el ser humano pudiera reconciliarse con Él y Cristo justificar. Pero el que no cree, pues es condenado porque no ha creído, pues. Pero eso no quita que el Señor Jesucristo hizo lo que tenía que hacer, pues.
vivir de la manera en que vivió, morir de la manera que murió, resucitar, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Es decir, que el que no cree se pierde. Pero eso dice el pasaje. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, porque bueno, o sea, el Señor hizo lo que Él tenía que hacer, pues venir, morir para reconciliarnos, pero el que no quiere creer, pues la vida de Cristo, es decir, el sacrificio de Cristo no deja de tener valor, aún en aquellos que no creen, pues, porque precisamente por no creer se condenan. Por eso dice, a esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Me parece que el apóstol Pablo está dando el mensaje claro a la iglesia en Corinto, pues, ¿sí? Una iglesia que, como todos sabemos, no todos los que están ahí en el lugar, no todos los que se congregan, pues han creído en Cristo, porque había dentro de la iglesia falsos maestros, falsos profetas, gente que se había involucrado con la iglesia, que le gustaba a lo mejor la manera en cómo vivía la iglesia, a lo mejor le gustaba el ambiente de la iglesia, pero no habían tenido un encuentro con Cristo y estaban ahí dañando a la iglesia. Y Pablo manda este mensaje apelando pues al corazón y a la conciencia de las personas, y les dice que de cualquier manera en Cristo nos da la victoria, porque por medio de los que hemos creído se manifiesta el olor de su conocimiento. O sea, se hace evidente quién es creyente y quién no, aún dentro de la iglesia. Jesús mismo dijo, por sus frutos los conoceréis. Así que sí es importante que reflexionemos sobre nuestra vida en la iglesia, sentido de pertenencia, amor por la iglesia, comunión con la iglesia, porque pues, el olor de Cristo se hace manifiesto, sí, tanto en los que se salvan como en los que han creído, como en los que no han creído. Y en los que no han creído, pues sigue siendo un olor de muerte y para muerte. En los que hemos creído, olor de vida y para vida. Y aquí, sí, y bueno, y para estas cosas, pues, ¿quién es suficiente? Solamente el Señor sabe quiénes le han creído en Él, quiénes no. Y bueno, se hace notorio, dice el versículo 17 y final, pues no somos como muchos, dice Pablo, pues, que medran falsificando la palabra de Dios. No somos como muchos, quiere decir que sí hay. Quiere decir que hay muchos que falsifican la palabra de Dios, que parece que es la palabra de Dios la que enseñan, que parece que es la palabra de Dios la que muestran, pero dice Pablo, la falsifican. Parece, pero no es, sino que con sinceridad, hablando de ellos como de parte de Dios. Esto es importante, porque debe ser de parte de Dios y delante de Dios. Dice, hablamos en Pablo, él dice que lo que él habla lo hace con sinceridad y de parte de Dios. Él no antepone sus propios razonamientos, sus propios conocimientos, todo de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. De aquí es importante pues que todo lo que enseñemos venga de parte de Dios, que no queramos anteponer nuestras propias convicciones, nuestros propios razonamientos, nuestros intereses, nuestras tradiciones y nuestra historia. O sea, no podemos anteponerla. Es la vida de Cristo la que se antepone sobre todo lo que yo puedo traer atrás. Toda mi historial, ¿sí?, se esconde en Cristo, es decir, la vida de Cristo es lo que se antepone. De esta manera que Pablo afirma que lo que él enseña viene de parte de Dios y lo hace además delante de Dios. Bien, terminamos el capítulo número 2 de la segunda carta a los Corintios, ¿sí? Y el próximo domingo estaremos viendo el capítulo número 3. Ok, pues les invitamos que se queden con nosotros ahorita a las 10:30, a las 11:30 estará la escuela dominical para niños, a las 12 el servicio de mediodía, y les invitamos a que se conecten con nosotros a todas las transmisiones que tenemos en línea, martes de oración a las 8, los viernes estudio bíblico a las 8 de la noche también,
y los domingos como hoy, escuela dominical 10:30 de la mañana, servicio de mediodía a las 12 y a las 7 de la tarde otro servicio más. Bien, pues vamos ahora para despedirnos, recordándoles que el próximo domingo estaremos viendo el capítulo número 3 de la segunda carta a los Corintios. Bien, oramos. Señor, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia y te agradecemos tu palabra expuesta, rogándote, Señor, que lleve fruto en nuestras vidas, que se note, Señor, en nuestras vidas de iglesia, que se note la unidad, el compañerismo y el amor que nos tenemos unos a otros. Señor, bendícenos y prepara nuestro corazón siempre con tu palabra para vivir de acuerdo a tu voluntad y en similitud a Cristo. Señor, gracias pues en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues muchas gracias por este tiempo, esperando pues que comparta con sus contactos y nos vemos a las 12 de mediodía. Un abrazo, Dios les bendiga.